o en qué cantidad quedan en el salmón. No es el efecto de la estructura molecular del transgénico, sino que el transgénico se cultiva su cultivo, se utiliza un pesticida, porque ha mencionado brevemente, se le está dando pesticida. No es el problema del transgénico entonces, porque si se alimentara con, espérate, si fuera no soya transgénica, sino que fuera soya natural, por decirlo así, pero igual se cultivara utilizando pesticidas, también existiría el problema. Claro. Me comprendo que no es el problema del transgénico. Te fijas, ahí tienes una perspectiva teórica que puede ser una perspectiva teórica. Claro. Y esa perspectiva teórica tú la tienes que tomar en tu trabajo y decir, a partir de aquí, nosotros vamos a hacer el aporte. O sea, hoy día la discusión no estaba bien. Lo que pasa es que hoy día el tema de la producción industrial, el transgénico va adosado al pesticida. Así como llega Monsanto a Chile, ¿no es cierto? Usa cierto tipo de semillas, ellos van a traer con ellos el pesticida. Bueno, como la persona que produzca su soya transgénica va a tener que usar su pesticida. Y ese es el tema. Entonces la crítica es que eviten soya transgénica. El pesticida hoy en día es uno solo. Entonces a lo mejor este estudio podría servir para acelerar esa dualidad que hay. Puede entender el tipo de pesticida, si es Roundup u otro pesticida, y qué influencia tiene de manera particular. Pero es el pesticida, no es el transgénico. Que no haya transgénica por el manejo de transgénica. Sí. Sí, a ver, de nuevo, perdón, no hagamos la discusión común para que todos podamos participar. Lo importante, lo que queda en claro son dos cosas importantes. Una es que en la formulación del proyecto, tal como ustedes lo están haciendo, este tipo de observaciones son perspectivas teóricas. Y hay otras, digamos, ¿no?, que aportan otros. Lo importante es que se parta de eso. Y a partir de eso, entonces, después se avanza, ¿no es cierto?, en lo concreto que se va a hacer, que se va a medir, considerando que están todos estos reparos y cómo vamos a responder con este proyecto a eso, generando un conocimiento nuevo. Interesante. Eso es súper buen punto de partida. Y es bueno que haya discusión. La discusión no es mala, es muy buena. Es lo más positivo que puede tener un proyecto, porque quiere decir que está generando interés, que realmente es pertinente. Así que, y es bueno que haya que uno, todo eso lo integre en el proyecto, toda esa crítica. En el fondo, al formular un proyecto, lo mejor es ponerse como abogado del diablo de uno mismo. Y pensar en todos los reparos, desde las perspectivas teóricas que hay, hacia lo que uno está proponiendo. Y partir de ahí. Es decir, se dice esto, se dice esto otro, se dice esto otro, se dice esto otro, y este camino es viable a partir de que está considerando todo esto. Eso es. Y eso el evaluador lo va a considerar muy positivo. Podemos pasar al grupo 3. El grupo 3 son... La mitad del grupo. No importa, pero... Bueno, tuvimos que volver a... La evaluación de la enseñanza media. Sí. Bueno, nosotros el título que intentamos colocar al proyecto es Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de enseñanza media de liceos municipales, científicos humanistas de la región de los lagos. ¿Ya? ¿Por qué le quisimos colocar este título? Porque, como veíamos ahí, la evaluación digamos, la estandarización que se intenta hacer a nivel nacional a través del CINCE y la PSU evalúa un proceso que es memorístico, ¿ya? O sea, se evalúan solamente los contenidos, ¿ya? O sea, el contenido, digamos, por ejemplo, veíamos en historia que se evalúa, no sé, digamos, qué fecha pasó tal cosa, qué fecha pasó tal cosa, pero en el aula en sí, se están tomando también otros procesos, no solamente el contenido que se intenta memorizar, ¿ya? También se están tomando otros procesos de sociabilización, que tienen que ver con las ciencias sociales, de aplicación, otros aprendizajes que no son evaluados dentro del CIMS de la PSU, ¿ya? Entonces lo que nosotros, intentamos proponer es evaluar también los procesos, ¿ya? El proceso de enseñanza-aprendizaje,
Y por eso también ayer hicimos esa crítica al CIMSE y a la PSU, ¿ya? Que no evalúan ese proceso. Entonces nosotros lo que queremos hacer es crear una metodología para la evaluación de ese proceso. Y ahora, pero ¿dónde están los enfoques teóricos? Yo no los veo ahí. Yo ahí lo que veo es que ustedes quieren hacer algo. Claro, pero por ejemplo, no sería tal como lo veíamos en el caso del uso de transgénicos en la alimentación. ¿No sería posible que ustedes partieran de la base que hay distintas formas, que la literatura propone que hay distintas formas de evaluar? Y hay unas propuestas que son más estandarizadas, más homogenizantes, más cuantitativas, ¿no? Y hay otras, en cambio, que son mucho más cualitativas. Y hay autores, hay escuelas, hay... partir de eso, ¿no? Y entonces ustedes ven de que, no obstante existir esto, hay una tendencia actualmente a estandarizarlo todo. Y que Chile está metido en esto. Y por ahí empezar, ¿no? Por ahí empezar para después llegar a hacer esto que va a ser también, yo lo veo como de lleno como un caso, o va a ser, un caso concreto, que va a ser lo que está ocurriendo en la enseñanza media, a partir del cual ustedes van a generar conocimiento para ese debate. Lo importante es que ustedes generan un conocimiento desde experiencias concretas para ese debate que hay sobre las distintas formas de evaluar, ¿no? Que se están usando y que al final de cuentas tienen mucha influencia porque determinan las decisiones que se toman, política, uso de recursos, etcétera. No sé si por ahí podría... ¿Sí? Por eso igual, el final del título es la cuestión del oral, porque la estandarización, como habíamos visto ayer, es una nivelación nacional, o sea, una foto nacional, claro, que no toma la problemática local, ¿ya? Entonces, un nuevo proceso de evaluación también que incluya la problemática local. Eso es lo que igual, eso es lo que queremos hacer. ¿Y hay más observaciones de los colegas? Pasamos entonces, igual vamos a volver después de forma más precisa, cuando hagamos hipótesis y veamos la metodología. Pasamos entonces al grupo 4. Grupo 4. Ya. ¿Qué es lo que quieres? ¿No se puede ahí? No se chupa nada. No, yo creo que... No, es que son de los pacientes. Ya, pues, grupo 4. Ya, reformulamos lo que teníamos en su inicio. Y obviamente eso igual nos hizo salir del marco donde estábamos, que era un solo establecimiento. Entonces nosotros hoy día hemos llamado a nuestro proyecto el impacto de la integración de la SEP en el clima laboral. La SEP es una instancia para los que no son de educación que tiene que ver con la subvención escolar preferencial, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos planteando aquí, nuestra pregunta de investigación tiene que ver en la intervención de la SEP. ¿Impacta en el clima laboral? Hoy día, a partir tanto de líneas teóricas en el ámbito de la educación como de la ciencia de la administración, sabemos que tiene que haber un determinado contexto, características o de ambiente en el cual trabajan las personas. Y la SEP, al ser una intervención en un espacio, en este caso una organización, está generando algún efecto en ese clima laboral. Nosotros partimos de la base que aquí no estamos cuestionando si la SEP realmente está cumpliendo con parte de sus objetivos, que tiene que ver con mejorar el rendimiento escolar, que es una de sus grandes finalidades, sino que más bien si en el paso de hacer este mejoramiento del rendimiento escolar está generando otros efectos adicionales en el clima laboral. Por lo mismo, porque partimos de la base que al hacer una intervención significa que un porcentaje no menor de profesores probablemente están siendo intervenidos en sus prácticas pedagógicas. Por lo tanto, al ser intervenidos, ¿qué parte
de ese proceso de intervención él tiene la posibilidad de tomar decisiones, o las decisiones las están tomando solamente los que van a hacer la intervención. Si él no está tomando decisiones, entonces se estaría generando una contradicción en los discursos y en los documentos que emanan del Ministerio de Educación, porque el fuerte del discurso tiene que ver con que el profesor sea un profesor con capacidad de reflexión, de generar innovación, de plantear propuestas, que lo tiene tanto dentro del marco para la buena enseñanza, donde lo establece. Hoy día en los estándares para la formación inicial docente están explicitados, la evaluación docente, que está de acuerdo al marco para la buena enseñanza, también lo establece. Por lo tanto, el profesor está haciendo eso que se le está pidiendo, si se le está interviniendo en la práctica pedagógica. Por ahí va nuestra también. Yo noté un gran avance en lo que decías recién, de que ustedes consideraron un marco teórico de cómo los efectos, cómo estas intervenciones, cómo intervenciones foráneas a los establecimientos, cómo pueden generar un clima organizacional y pueden entrar como a generar tensiones, a lo mejor. Cómo esto que es distinto a la práctica pedagógica, que viene desde afuera, por decirlo así, va a tener efecto en esa práctica, va a tener efecto en los resultados, va a tener efecto en el trabajo del profesor. Claro, lo que nos preocupa es precisamente el clima laboral y las relaciones que se generan entre los profesores, que lo veíamos también desde el ámbito de la administración, que también está estudiado ese tipo de fenómenos, porque es algo externo, donde tú no estás tomando decisiones, sino que viene otro a tomar decisiones por ti. Por lo tanto, se genera también probablemente un daño, o se afecta la autoconfianza respecto de lo que él es capaz de hacer. Ahí hay un enfoque en uso, un enfoque teórico en uso sumamente claro. Se le ocurre otro que es casi, se ve como de... Cuando tú planteas eso, inmediatamente lo hemos estado discutiendo en relación con los otros temas de los grupos. ¿Hay algún otro enfoque teórico importante que nos esté indicando, digamos, que ustedes implícitamente lo están tomando en cuenta? Claro, tendría que venir de parte de la gente de la administración, por el tema del clima organizacional. Hay teoría sistémica, hay distintas teorías que están planteando, ¿verdad?, esa situación. Por lo tanto, sería interesante que la gente de administración, etcétera, analizara cómo esas intervenciones foráneas pueden generar digamos, disturbios, tensiones, etcétera, entre los que están dentro y los que vienen de afuera, que van a generar, como dice ella, algunas contradicciones, conflictos, en fin, de poder, de saberes, en fin, porque vienen ellos a evaluar cosas que nosotros sabemos hacer, o qué sé yo, en fin. Yo creo que están parece perfecto el trabajo. Ustedes entonces pueden, desde la teoría del sistema, como tú decías, sí, pueden decir, Rodríguez, chileno, pueden decir que hay otro fundamento teórico, no hay un enfoque en uso que también tiene consecuencias metodológicas, porque si dentro de un enfoque de sistema, cada subsistema en su relación con los demás tiene impacto. Si cambia un subsistema, si interviene uno, entonces es interesante también plantearlo como ese enfoque también da fundamento para plantear para formular la pregunta que ustedes se hacen, y también para fundamentar la metodología que ustedes después van a proponer para desarrollar este trabajo. Estaba pensando, otro enfoque que se puede dar es en la medida en que tú haces intervención, y quizás cómo se hace esa intervención, la mirada que está teniendo este espacio, intervenciones que hace la SEP, tiene que ver con una mirada muy eficientista de la educación, muy técnica, donde yo apunto a que si yo le enseño a estos niños a trabajar de manera instrumental tal cosa, va a tener buen rendimiento. Claro. Entonces, no estoy mirando, igual tiene que ver con el tema del sistema, no estoy mirando los efectos que voy a generar en buscar el rendimiento, que es como que les vaya bien en el CIMSE. Nuestra meta es que los resultados sean buenos en el CIMSE. Esa mirada técnica, instrumental de la educación, claro, también tiene de la orientación de la gente de administración. Hay un artículo que dice, hay taylorismo para rato en las escuelas, y esa es la postura administrativa. Yo quiero decir algo encuentro muy interesante. Sin embargo, tengo una crítica constructiva, que es lo siguiente. El título comenzaba diciendo:
impacta la bla bla bla, ¿cierto? No, impacto de la intervención de la... ¿Pero es una pregunta o es...? No, después lo dije como pregunta. Impacto de la intervención de la CEP en el clima laboral. Pero luego hay una pregunta. La pregunta de investigación es, ¿la intervención de la CEP impacta en el clima escolar? Yo me da la impresión que con todos los argumentos que dieron después, no cabe duda que impacta. Usted está diciendo que impacta. Me da la impresión que la pregunta es ¿cómo impacta? ¿Ya? ¿Cómo impacta? No si impacta o no impacta. ¿Cómo? Porque después tú argumentas, todo el mundo argumenta que sí impacta. Entonces la pregunta debe ser ¿cómo? O determinación de los impactos que produce la no si impacta o no impacta. Parece que eso está ya consensuado, digamos, que sí impacta. Teóricamente lo podemos... Es más, creo que cualquier intervención impacta de alguna manera. Habría que buscar la teoría que dice eso, porque capaz que no. Capaz que la gente quiere... me parece, yo no soy del área, pero me parece que... Por eso, ¿cómo impacta? Exacto, nada es neutro, por lo tanto, sí impacta. Ahora habría que determinar cómo, qué produce, cómo. Claro. Pero no está respecto al enfoque sistémico, también tú lo usas para determinar el qué o el cómo impacta. Lo usas tanto dentro del esquema normativo como también usando los aportes del Luhmann en el mismo no sé si al final propones enfoques y uso y también algún otro enfoque que sea que contradizca este enfoque en uso normativo, un enfoque crítico, por ejemplo. Sí, pero lo pienso solamente desde dos perspectivas. Una es de lo que es importante, que la propuesta de uno debe ser capaz de superar lo que se ha dicho. Entonces debe considerar, nos guste o no nos guste lo que se está estudiando, claro. Pero también desde la perspectiva más estratégica del proyecto, que es que el evaluador lo primero que va a observar es eso, va a observar si tú estás incluyendo en tu formulación todos los fundamentos teóricos y los enfoques que están en uso en relación con ese problema. Nada más que eso. Y claro, y ahí eso del título se ve como muy pertinente, ¿no es cierto? Se cambia el cómo, y además que eso además da lugar, es muy lógico con plantearlo así, como cuando tú buscas un cómo, tú ves primero cómo se hace según distintos enfoques y llegas luego a proponer algo, ¿no? Que tú vas a hacer. O sea, tú partes un poco en ese sentido, no como agnóstico, sino como tomando lo que se ha hecho y considerándolo. Parece que aquí hay una discusión implícita de la política pública, de la sociedad pública. ¿Qué parece? ¿Cómo se está haciendo? Parece que la universidad. No, es pertinente tú lo que porque el resultado de este proyecto puede cambiar esa política pública. Si genera un conocimiento que realmente esté por sobre lo que se supone, el conocimiento que está como justificando, legitimando estas intervenciones. Así que el relevar la existencia de un territorio históricamente, socialmente importante. O sea, el conocimiento que podría generar, no sé si es sobre la política pública, sino que sobre la forma en que se aplica la política pública. Y a eso enfocaría el trabajo. Porque nosotros nos podemos circunscribir a un determinado sector, como por ejemplo, no sé, la CEP en Puerto Montt, ¿cierto? Sí, claro, porque pero... si no puede tener diferentes efectos en diferentes lugares. Por supuesto, pero lo que ustedes van a hacer, van a generar ese conocimiento sobre el efecto que tiene o el cómo influye, lo van a generar a partir del trabajo en ese caso puntual, con sus características que van a definir como parte de la metodología que ustedes usan. Entonces es como tema de lo que viene después. Pasamos al grupo 5. ¿Ustedes son el 5, creo? ¿Te digo al tiro? Es esto, porque ha sido el clima laboral a través de la actividad científica. Mejorando el resultado.
No, el profesor del área de inglés. Sí. Sí. Arquitectura, como arquitecto. Y diseño. Arquitectura. Ya, bueno, Go nosotros... ahead. Claro. Dicen los gringos. Nosotros, el proyecto que planteamos ayer, que no alcanzó mucho a ser discutido, no hicieron muchas críticas porque estábamos al final, lo hemos adaptado un poco y finalmente el planteamiento quedó como la tensión entre los métodos de enseñanza contemporáneos que se usan actualmente y la realidad urbano-rural de los actores locales, de la gente que está actuando en este proceso. Dos puntos, el rol de los espacios construidos. Sí. Lo acotamos un poco porque el tema de la multiculturalidad a lo mejor quedaba muy amplio y quisimos sacar parte de eso para poder visualizar con mayor claridad y tomar un grupo de aquellos actores multiculturales para ver cómo se está desarrollando respecto de ellos el rol de el espacio construido en esta tensión que se genera, porque la premisa general es la tensión que hay entre estos alumnos que vienen del campo a estudiar en las escuelas urbanas con unos métodos de enseñanza que les son muy provechosos porque digamos les enseñan lo que ellos requieren, pero que los espacios físicos construidos no están adecuados a la realidad que ellos normalmente ven o en la que ellos conviven la mayor parte del tiempo siendo rurales. Y por lo tanto entonces se postula que estos espacios físicos construidos vienen a ser unas especies de nexos o de nexos, sí, entre el mundo de allá de ellos y el mundo de acá de ellos, el mundo en el que están normalmente viviendo y el mundo en el que están haciendo sus clases. Y por lo tanto, como este espacio físico es moldeable, nosotros lo podemos hacer como queramos, pudiésemos entonces tener la posibilidad de hacerlos de una manera que refleje esa ambivalencia, ¿no es cierto?, esa tensión que hay en ellos al provenir de esos dos mundos. ¿Cómo lo vamos a hacer o qué vamos a hacer? Todavía no sabemos, no estamos hablando de metodologías porque no tenemos muy claro cómo lo vamos a hacer. ¿Y qué enfoques en uso o en qué nos estamos basando para decir esto? Un poco en algunos programas nacionales de los distintos ministerios de la Dirección de Arquitectura, donde se propone la resolución de proyectos de arquitectura con ciertas características adecuadas a los usuarios de los mundos rurales, específicamente los mundos interculturales mapuche, huilliche, y también en ciertas declaratorias del Ministerio de Educación, donde se declara que deben haber espacios educativos para mejores ambientes de aprendizaje, que un poco refrendan esto que estamos diciendo, que lo hemos encontrado también en algunas páginas del Ministerio de Educación. Y hasta ahí hemos llegado. Nada más. Bueno, tú tienes una justificación un poco desde el punto de vista de ustedes, de por qué esto es interesante para el rubro, para el área de la educación. No sé si la que... Sí, bueno, digo, lo que conversábamos ayer es que existen muchos antecedentes y ya teorías sobre que muestran que los cambios de paradigma en la educación son súper lentos y que de ahí a que se apliquen que el docente lo tome, lo haga suyo y lo ponga en práctica en la sala de clase hay un largo trecho y hay muchas razones por las cuales esto no ocurriría. Pero en el caso de que ocurra, en el caso de que sí haya un profesor que esté tomando este nuevo paradigma, de que quiera integrar esta metodología activa participativa dentro de la sala de clase, ¿qué rol le juega a él la arquitectura, la distribución de los espacios en su propuesta educacional? ¿Ya? ¿Qué rol juega? No solamente, entonces tenemos por un lado profesor,
el deseo, digamos, de integrar esta metodología. Por otro lado tenemos el espacio físico y por otro lado tenemos ciertos alumnos con características bien particulares, como son las de los liceos municipales y particulares subvencionados de Osorno, que tienen un perfil muy claro, que muchos de ellos vienen de la ruralidad o de poblaciones más marginales, digamos, y que también esta nueva metodología, digamos, que involucran que ellos sean altamente participativos. Por su perfil, digamos, hay un cuento también que no es solamente la disposición del profesor a hacerlos participar, sino también que el ambiente, que el lugar, el espacio físico también no sea intimidante, no genere, como dice, tensiones. Perdón, ¿me podría dar un ejemplo de un tipo de construcción que genere alguna tensión? Cuando dicen tensión, yo entiendo que se está pensando que esa tensión es un aspecto negativo para el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Produce un problema, una dificultad. ¿Me podría dar un ejemplo de una arquitectura, un tipo de construcción o algún aspecto de la construcción que genere en el alumno estoy pensando, un estado de tensión? Para entender un poco, digamos. Yo no hablo de tensión en los alumnos, sino que la tensión entre los mundos, desde donde provienen ellos, del mundo del cual proviene, sí, que tiene unas características dadas, y el mundo en el que se insertan a estudiar. Vale, ¿y qué arquitectura podría producir eso? ¿Qué ejemplo de qué tipo de arquitectura? O sea, salas muy altas, muy largas, muy oscuras, muy iluminadas, con mucho ruido, con poco ruido. Ellos te pueden decir cuáles son las que no son buenas. Antes de eso yo quería agregar a mi pregunta puntual que las construcciones hechas en la época que yo estudié, que hace 50 años atrás, no sé si alguien en esa época, nadie parece aquí. Un poco menos, pero... si ustedes se fijan, aquí hay modelos como la escuela de la Corte, ahora de construcción en el centro, etcétera, que son estas escuelas tipo cárceles. Sí. Desde la perspectiva de un autor, que es Michel Foucault, por ejemplo, tiene un libro y que habla sobre el disciplinamiento del cuerpo. Entonces, cómo las ideologías, ¿verdad?, dominantes han querido disciplinar a las personas, dominar su cuerpo en el sentido amplio del concepto, ¿no?, ¿verdad?, generando este tipo de construcciones, esta construcción que achata la mente, que es muy cercana a estas metodologías incluso que se aventuran en la época dominando, como las positivistas, que son estas conductistas, que la gente funciona en base a estímulo y refuerzo, poca capacidad para pensar, espacios cerrados, hay escuelas aquí todavía con ventanas con rejas, tipo cárceles. Entonces ahí hay toda una ideología que se tradujo en la arquitectura y en las construcciones. En cambio, esa perspectiva debería cambiarse, porque tal vez van a influir, ¿verdad?, en el modo y en el tipo de personas que se está educando dentro de esas cárceles escuelas. No cabe duda. Podría ser esa una posibilidad para... Lo valioso de los dos comentarios de ustedes es que en el fondo lo que les sugieren a ustedes es incluir esta discusión, la de Foucault, la que tú decías, bueno, ¿qué, pues? Claro, ¿qué concretamente? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la literatura de eso, no? ¿Qué casos concretos, dónde, cómo? Claro. Entonces que ustedes lo incluyan al momento de formular el proyecto, porque estos son los fundamentos teóricos, lo que ustedes están planteando. Ahora, hay ejemplos no solo en Chile. En Inglaterra hay un arquitecto que también lo comentamos, no me acuerdo bien el nombre, pero es algo parecido como Vermeulen, que básicamente él ha trabajado con las poblaciones marginales de Londres, donde más allá que la teoría misma de aprendizaje se ha trabajado con conducta, y cómo la arquitectura, no solo la arquitectura, sino que es la construcción del espacio, como se plantea, la construcción del espacio físico, visual, de todo tipo, fomenta ciertas actitudes sociales, porque al estar en lugares marginales de Londres, es gente que realmente muy violenta. Entonces, ¿cómo el espacio no violenta más? Entendiendo que la arquitectura promueve los poderes hegemónicos culturales. En ese sentido,
desde ahí. Muy importante, pero fíjate la fuerza que le da al planteamiento original el que tú le incluyas estos elementos, estos 3 elementos, es otra calidad, porque tú le das una fuerza tremenda al planteamiento original. Mira, porque ahí la importancia de meter el fundamento teórico. Yo viví algo de esto, yo soy de una zona rural, de un pueblo muy pequeño, chiquitito, y todo el resto era campo. Mi casa y todas las casas del pueblo, todas eran de madera. De madera, no había casa de cemento. Salvo una que se intentó construir, pero nunca terminó, era como la única casa de cemento que había en el pueblo. Todo era de madera. Y la escuela era de madera. Las salas eran de madera. Todo era de madera. Y en un momento se construyó un gimnasio, y el gimnasio fue de cemento. Y realmente a mí me causó un impacto cuando yo no me sentía cómodo en ese gimnasio. No me sentía cómodo. Entraba y me sentía incómodo, digamos. No me sentía a gusto. Así que yo entiendo esto, pero yo preguntaba si hay estudios, por ejemplo, concretos, como por ejemplo zonas rurales, muy rurales, indígenas o de pueblos originarios, no sé, que a lo mejor hayan estudiado esto, digamos, de cómo una escuela de madera o de cemento o de acero, una cuestión tan extraña en el campo, ¿no es cierto? Puede influir, no sé, era por ese lado, algo concreto que pudiera incluirse, digamos. Un solo comentario que a lo mejor podría ayudar es definir los elementos arquitectónicos participantes de esta discusión, porque para determinar variantes o variables, porque claro, cuando uno habla de espacio, arquitectura y todo lo demás, es constituyente de una sumatoria de elementos arquitectónicos, la ventana, la puerta, el pilar, el techo, todo. O sea, establecer un concepto técnico que desde el material, desde el concepto material, de la presencia material en el espacio, plantearlo desde los elementos, como podría ser técnicamente más fácil de abordar. Sí. Lo que pasa es que cuando tú hablas de colocar básicamente un edificio de concreto en una zona de madera, o que utiliza la madera como un recurso, y básicamente hablamos de identidades territoriales, y ahí se abre como otro campo, está como el respeto el respeto a la identidad, al patrimonio, y evidentemente puede ser una causa de tensión. De tensión, exacto. Claro. Sí. Oye, creo que estamos muy bien. Ahora tenemos otros desafíos en relación con este proyecto, que el primero de ellos es poder plantear hipótesis, es decir, lo que hemos estado trabajando, ahora formularlo en términos de estas declaraciones, estas afirmaciones que indican, ¿no es cierto?, que cuando ocurre un evento, si es causal, va a desarrollarse otro evento. Ahora vienen las afirmaciones, el momento de las afirmaciones. Entonces yo les propongo que hagamos primero el ejercicio de formular estas hipótesis en 15 minutos, para que después recibamos un premio, un incentivo que va a ser un cafecito. Pero terminemos primero la pega de formular la hipótesis, la dejamos formuladita, redondita, bonita, preciosa, esperándonos, nos vamos a tomar el cafecito y después vamos a llegar a observar las competencias. 15 minutos nada más y después tenemos la pausa. No, pero está bien. Pero sí, o sea, está bien, pero está bien.
Vamos para que no pongamos peras. Tiene relación con lo que está totalmente donde todo se va para un lado, se va para allá, podemos improvisar en eso, igual me pasa, pero el agua de oye, eso la verdad es que lo podemos hacer. Eso es lo que voy a hacer. Estamos buscando escuelas que tengan ciertas características y comunicar, clausurar, uno puede guardar las relaciones de agua, ventilar, y luego están las paredes, y las paredes por tanto no es puede tener la relación de una niña con un elemento de años. Yo doy una pregunta, alguna cosa que puede a la bahía. sabemos que los problemas
Hay que ponerse la ficha entonces, ¿dónde está la estación ubicada? ¿En la ciudad o en el campo? También eso es otra cosa, ¿dónde está la ciudad? Desde la sala de para